En este cuarto tutorial se va a proceder a resolver el modelo de pórtico a dos aguas. Para mejorar la precisión del cálculo, sobre todo en lo que atañe a los modos y frecuencias de vibración, se va a proceder a dividir las barras en tramos más pequeños y aumentar o incrementar el número de grados de libertad del modelo. Para ello, en el modelo de SAP, seleccionamos con una ventana todo el modelo del pórtico y en el menú de edición, en la opción de editar líneas, dividimos las barras en tramos más pequeños, por ejemplo en 5 tramos, y pulsamos en OK. Comprobamos que la estructura está dividida en más barras, podemos visualizar los nudos y, de acuerdo con el guión, de cara a los resultados del cálculo modal, debemos informar al programa de cuáles de las cargas que hemos introducido son masas. Para ello, en el modelo de SAP, en la opción de definir fuentes de masas, lo más cómodo es indicar que queremos definir las masas a través de cargas que hemos introducido. Pulsamos en Desde cargas, From Loads, y le decimos cuáles de las cargas están asociadas a masas. La más evidente son las masas asociadas, las cargas de peso propio de la estructura y elementos constructivos, que van con un factor de escala de 1, y las añadimos. Obviamente, las cargas de viento no están asociadas a masas. Podríamos pensar que las cargas de uso o de nieve podrían estar asociadas a masas. En el caso concreto de este pórtico, al tratarse de una carga de uso por mantenimiento en cubierta, no tiene mucho sentido asociarle ninguna masa que pueda ser concomitante con un sismo que pueda actuar sobre la estructura. Y en el caso de la nieve, la norma sismo resistente indica que solo se tendría en cuenta un factor concreto de la nieve en el caso de que fuera a permanecer más de 30 días al año. En este caso tampoco estamos en una ubicación de alta montaña y no es una situación razonable, por lo tanto la única carga asociada a masas va a ser la hipótesis de cargas permanentes. Pulsamos en OK. Y antes de proceder al cálculo de la estructura, en el menú de análisis nos aseguramos de que queremos un cálculo en el plano XZ y no queremos desplazamientos en el sentido Y ni giros alrededor de los ejes Y o Z. Lo podemos desactivar manualmente o de manera más cómoda podemos pulsar en la figura correspondiente a Plane Frame y en el plano XZ. Solo vamos a calcular desplazamientos según el eje X, según el eje vertical Z y rotaciones alrededor del eje Y. Pulsamos en OK y a continuación en el menú de análisis ejecutamos el cálculo de la estructura. Procedemos a ejecutar ahora y esperamos a que el software resuelva el modelo de cálculo. Nos muestra la deformación debida a cargas permanentes en la pantalla y podemos comprobar en efecto pues que la deformación corresponde a las vinculaciones que habíamos introducido en los nudos de emporramiento, y también vemos que si la estructura es simétrica en geometría y cargas, la deformada debe ser simétrica en geometría y cargas. El enunciado pregunta por las siguientes cuestiones. El máximo momento deflector en la base de los soportes producido en combinaciones de estado límite últimos. Ello lo podemos visualizar en pantalla pinchando en la opción para mostrar fuerzas o tensiones en elementos, en este caso en los frames. Seleccionamos la envolvente de los estados límite últimos, creada en el tutorial anterior, y pulsamos o activamos el momento 3,3 alrededor del eje local 3, que es el perpendicular al plano de la estructura. El momento, en este caso, del eje fuerte de los perfiles IPE y HEB de los dinteles y soportes. Y, opcionalmente, podemos activar que queremos ver los valores en el propio diagrama de la pantalla y pulsamos en OK. Vemos la envolvente de deflectores y para ver con mayor claridad los valores en la base de los pilares, seleccionamos la barra inferior de uno de los pilares con el botón izquierdo y a continuación con el botón derecho accedemos a este cuadro de diálogo y podemos ver que en la base de este soporte el peor momento deflector en signo positivo sería 281,5 y en signo negativo 293,3. El peor de los dos en valor absoluto es 293,3 metros kilonewton, que coincide con la respuesta
que propone el enunciado de la práctica. Asimismo, podemos ver también los cortantes en la base del pilar y podemos hacer también a ver otros esfuerzos asociados al cortante en el eje Z local, en el eje Y local de los pilares o el momento fuera del plano, que no se han calculado puesto que este era un cálculo en el plano XZ, y también podemos ver torsores, que no va a ser el caso, y esfuerzos axiles en el pilar. En este caso, el axil máximo, signos negativos para las compresiones, sería 397,5 kN en este modelo. A continuación, el enunciado pregunta determinar el periodo del primer modo de la estructura y el número de modos necesario para movilizar el 90% de la masa en dirección X. Esto lo podemos ver de la siguiente manera, o bien ilustrando la deformación de la estructura en este icono y seleccionando que queremos ver el cálculo modal, los resultados del cálculo modal, ver el primer modo de la estructura, pulsamos en OK y además de representar gráficamente el modo de vibración e incluso poder animarlo, podríamos ver en la propia pantalla el periodo asociado a este modo de vibración, 0,72864 segundos. Podemos incluso animar este modo de vibración en la pantalla y podemos acceder con la flecha de color azul a otros modos de vibración de la estructura. Para contestar a la pregunta de cuántos modos son necesarios para movilizar el 90% de la masa en dirección X, que es una de las condiciones que establece la norma sismo-resistente española, tenemos que acceder en el menú de Display, Mostrar tablas y en este cuadro, en donde en el tutorial anterior pudimos acceder a ver las combinaciones de acciones de la estructura, los activamos ahora mismo y en los resultados del cálculo pedimos la salida de estructura correspondiente a información modal. Pulsamos en OK y las masas modales las podemos leer en el desplegable correspondiente a Modal Participating Mass Ratios. En este caso vemos como el modo 1 tiene un periodo en segundos de 0,7286, así sucesivamente con el resto de modos del 1 hasta el 12. La masa que moviliza es el 68% de la masa en dirección X, el 3 movilizaría el 7,5%, etc. Y el valor acumulado lo tenemos en la columna de suma UX sin unidades adimensional. Vemos que del modo 1 al modo 8 es el que consigue movilizar el 92,5% de la masa de la estructura. Por lo tanto, la respuesta sería que hacen falta 8 modos. Y completado.